Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos al miércoles. Espero que hayáis pasado un feliz lunes y un feliz martes. Antes que nada, como sabéis, gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo, muchísimas gracias. Traigo una lectura que me ha apasionado, la presenté hace poco en un short, estaba en el parque leyendo, así que nos vamos con el autor que traigo hoy. Hoy traigo a Clive Barker, que nació en Liverpool en 1952 y que estudió inglés y filosofía en la Universidad de Liverpool. Como sabéis, es un aclamado escritor y novelista de terror y empezó su carrera con relatos de terror, lo que hoy conocemos como los libros de sangre. Es director de cine, novelista, guionista, dramaturgo, productor de cine, artista visual y también es escritor de ciencia ficción. Ha ganado varios premios, como por ejemplo el premio Bram Stoker a la mejor obra para lectores jóvenes, entre muchas otras. Sabéis que esto es lo que pasa con los autores actuales, que no se sabe mucho de su vida. Así que nos vamos ya con la obra que traigo hoy. Hoy traigo los libros de sangre, tanto el primer tomo, que son del primer libro al tercero, como el segundo tomo, que son del cuarto libro al sexto, y que son recopilaciones de los relatos de terror de este hombre que escribió durante los años 80. Vamos a ver qué opino de ellos. Bueno, antes de nada, deciros, los he comprado en inglés, pero son muy fáciles de encontrar en español. Y hay, que yo sepa, dos editoriales. Una que es muy parecida a esta, que son de bolsillo, y son dos tomos donde te vienen los 6 libros, que dentro de los 6 libros hay varios relatos de terror, y que te vienen en 2 tomitos. Y después, en español, tenemos también, creo que es de la editorial Valdemar, que vienen los libros sueltos, viene el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, por separado. ¿Qué ocurre? Que esta es una forma muy buena de ahorrar espacio. Sin embargo, la de Valdemar, pues es mucho más llamativa visualmente. Tiene muchísima más calidad, pasta dura, mucho más grande, en fin, yo ya voy a ahorrar espacio. Y además yo quería leerlo en inglés, pero quería que supierais que es muy fácil encontrarlos en español. A ver, ¿cómo conocí yo libros de sangre? Yo ya había leído antes algo de Clive Barker, Avarat, que no me gustó nada. De hecho, ni siquiera recordaba que había leído algo de él. Avarat yo leí solamente el primer tomo, es una saga. Y como digo, no volví a acordarme de este hombre ni me interesó. Con el paso del tiempo sí lo fui conociendo por haber escrito terror, pero jamás recordé que yo había leído antes a Barat. Y bueno, pues para mi vergüenza yo no he visto Candyman de los 80 hasta hace 2 meses. ¿Qué ocurre? Que la película de Candyman, si no la habéis visto, yo no he visto la nueva, he visto la antigua, pues me encanta, quien me conoce un poquito sabe que me encanta por el ambiente. Es un ambiente urbano muy gótico y oscuro, románticamente decadente. Entonces,
la película me dejó prendada. Quise saber quién era el autor, si se basaba en algún libro, y efectivamente es un relato de libros de sangre. ¿Qué hice? Digo, tengo que leerlo, así que me compré los 2 tomos sin saber cómo iba a salir la cosa. Pues la cosa salió muy bien. Y es que yo empecé a leer las críticas y a mí las críticas buenas no fue lo que me decidieron a comprar el libro. Precisamente lo que me decidió a comprar los 2 tomos fueron las críticas malas. Había críticas en inglés muy malas. También tengo que decir que los americanos, los estadounidenses, pues suelen ser muy puritanos, suelen ser muy... Entonces, eran más exageradas de lo que realmente son los libros. Había críticas malísimas como que era imposible de leer, que habían tenido que cerrarlos, que era demasiado gore, que era demasiado escatológico, que hay historias que no se aguantan. A ver, sí es cierto, es muy gore, es muy escatológico, tampoco algo exagerado, pero es escatológico, es muy descriptivo, es muy visual, la forma de explicar las cosas, la forma de redactar es muy visual y hay historias que tratan temas muy crudos como son el maltrato infantil, con las que el lector puede llegar a no sentirse cómodo. Entonces sí, es muy fuerte en muchos aspectos, son muchísimos relatos. Los botones de oro son, para mí, el prólogo y el epílogo, maravillosos, pero es que dentro hay una cantidad de historias terroríficas que quien haya apodado a Stephen King como el rey del terror es que no ha leído a Clive Barker, porque Stephen King al lado de Clive Barker se queda en gallumbos. Las historias que nos cuenta aquí Barker se pueden leer a distintos niveles. Uno de los niveles es para pasar miedo, un miedo sano, a veces no mucho, pero generalmente un miedo sano, controlado, y para pasárselo bien mientras se lee. Yo soy una de ellas que le gusta pasar cierto miedo controlado, como son el terror de las historias. Después yo soy muy cagueta, pero el terror de las historias, de los libros de terror me gustan. Y después hay otro nivel para leerlo, que aunque no se quiera, el lector no va a tener más remedio que leer a este nivel, porque es muy evidente, que son las críticas, son las historias alegóricas, representativas, que además no pasan de moda. A ver, yo aquí tengo que mencionar algunos de estas historias, pues que a mí me ha dado que pensar. No voy a hacer spoiler ninguno, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, hay una crítica en uno de los relatos que es terrorífico en todos los sentidos, que es la crítica a cómo un gobierno corrupto es elegido precisamente por una ciudad que es corrupta. Y son esos ciudadanos corruptos los que deciden escoger a sus dirigentes. ¿Qué ocurre? Que toda esta filosofía, que lo mismo esté equivocada, es mi opinión, pero esto que yo he sacado en claro está escondido dentro de un relato terrorífico. ¿Cuál es este relato? Pues El tren de la carne de medianoche. Hay otra historia que es En las montañas, las ciudades, que es un relato surrealista. Sabéis que a mí el surrealismo no me gusta, pero en este caso, fijaros qué bueno es que sí me ha encantado. No es de las que más me han gustado, pero me ha encantado. Y es que este relato es una historia antibelicista y nos muestra una visión del ser humano que no es siempre la más aceptada. Siempre cuando se habla del ser humano se le conoce como un ser gregario y se habla de que tiene que vivir en sociedad y además siempre se hace referencia a lo malo que es el individualismo. De hecho, muchas veces criticamos nuestras sociedades porque van muy dirigidas al individualismo, que se ha perdido ya esa
camaradería en cierta forma que hay en los pueblos pequeños o que había antes entre unos y otros. Sin embargo, yo nunca he estado de acuerdo con esto y Clive Barker aquí coincide conmigo. Esta historia de en las montañas, las ciudades, pues lo que nos muestra es el peligro que tiene el ser humano cuando va en manada. Cómo somos carne de cañón para los que realmente mandan en el mundo. Cómo somos simplemente civiles que pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana en cualquier momento. Y cómo muchas veces por un patriotismo trasnochado somos capaces de hacer barbaridades. Ese es el problema de las sociedades y quizás esa falta también de individualismo sin llegar a ser exagerado. Pero yo creo que el ser humano individualmente tiene muchísimas más virtudes que en una sociedad cuando sigue ciertas ideas. Y todas estas ideas también se dejan reflejadas en la historia Hijos de Babel. Luego también me ha asombrado el feminismo que derrocha Clive Barker en contra de, por supuesto, como debe de ser, del maltrato a la mujer, pero no del maltrato solamente físico, sino también psicológico y también de micromachismos. Hay ciertos relatos, por ejemplo, como es Jacqueline S., donde se ve el empoderamiento de la mujer y se habla sin tabúes, sin complejos y con una libertad que puede que a algunas mujeres les choque y no termine de gustarles. Porque dentro de lo que es el feminismo hay distintos pensamientos, distintas ramas. Entonces la historia de Jacqueline S. no va a gustar a todo el mundo. Después también tenemos otro relato muy feminista que es Rawhead, Rawhead o sería la cabeza cruda. Y en este relato nos presenta a la mujer en todas sus facetas como creadora de vida, como el principio y el fin. Y además toca en Rawhead el miedo del hombre hacia las mujeres y de dónde nace el machismo, que nace de ese miedo. El machismo es miedo a la mujer, es odio, pero también es miedo a la mujer. Es la incomprensión hacia nosotras, que ni siquiera quieren entender por qué esa incomprensión. No intentan atajar el miedo más que con la violencia, sin tratar de entenderlo. Y Clive Barker lo que nos habla aquí precisamente es de los miedos más ancestrales del hombre, que ha tenido el hombre hacia la mujer, porque la teme. Y uno de este tema es sin duda la menstruación femenina, que además ha dado mucho que hablar durante siglos. A la mujer se le ha acusado de que con la regla mata plantas, echa a perder cosechas, agria la leche, es decir, se nos han dado unos poderes malignos a las mujeres simplemente por la menstruación. Pues de eso habla aquí Barker, del miedo del hombre hacia algo que no entiende, que es la menstruación, la sangre mensual, por la que se puede llegar a dar vida y por la que se nos ha tratado a las mujeres durante mucho tiempo como el sexo débil, cuando precisamente esa menstruación nos hace en muchísimos aspectos mucho más fuerte que los hombres. Y eso es el miedo que han tenido siempre. Pues de esto trata Clive Barker en Rawhead. Y después está también Madonna, que es maravillosa la historia de Madonna. Son historias muy sexuales, no convencionales, y que me hace pensar si ya Del Toro no habría leído a Clive Barker y se basó en esta historia para crear a su hombre pálido del laberinto del fauno. Como digo, estas tres historias, sobre todo las dos primeras, tratan de una mujer, hablan de mujeres muy empoderadas, que tienen muchísimo poder, que tienen que aprender a controlar ese poder y que no deja a nadie indiferente. Luego también hay historias, otras muy surrealistas, pero que a mí me gustó mucho. Fijaros, me ha hecho cambiar mi visión sobre el surrealismo en cierta medida, que es
la política del cuerpo. La política del cuerpo es maravillosa porque se puede traer a la actualidad con lo que pasa con muchísimas comunidades que quieren la independencia, sino también se puede intentar ver cuál fue el principio de Cosa, la mano de la familia Addams. Entonces me encantó, es una historia deliciosa. También hay relatos que son muy freudianos, como es La edad del deseo o El crepúsculo de las torres, que nos habla de la libertad del ser humano y cómo esa libertad se nos ha ido arrancando por convenciones sociales, por ideas políticas e ideas religiosas. Entonces, como veis, no solamente toca el terror, que todas son de terror, sino que también toca muchas otras teclas a nivel psicológico, ideológico, y me ha hecho pensar en lo que llevo repitiendo durante muchos vídeos, lo que es la escritura como terapia. Clive Barker, el propio Clive Barker, ha dicho que ya no sería capaz de escribir estas historias. Él escribió estas historias, al parecer, en un momento siendo mucho más joven y en momentos difíciles de su vida. Entonces, yo creo que también los momentos que lo pasamos mal es cuando hay una mayor creación literaria, artística, en todos los sentidos. De hecho, precisamente en nuestro siglo de oro aquí en España fue cuando las cosas no iban bien, la gente pasaba muchísima hambre. Y es cuando se empieza a escribir, y yo creo que esa necesidad y todas las necesidades que se pasaban se dejaban reflejadas no solamente por una necesidad del espíritu, por expandirse, por buscar algo más allá de la vida de ahora, sino también a un nivel psicológico, sin saberlo, inconscientemente, como terapia. Y es algo que solamente se ha dado en las etapas más difíciles de la historia de cada país. Y bueno, el prólogo, la presentación, lo primero que dice Clive Barker en una pequeña carta al lector, lo primero que dice es que para él estos libros de sangre, a pesar de todo lo que son, a pesar que son de terror, también hay esperanza. Y yo estoy de acuerdo, hay puertas hacia la esperanza en estos libros en muchísimos aspectos. Nos vamos con las curiosidades. Libros de sangre ha sido censurado en ciertos círculos, han sido declarados como imbuidos por el mismísimo diablo. Yo solamente digo que quien ha dicho esto no ha sabido leerlos y no ha sabido ver el mensaje de esperanza, como dije antes, que esconden. El propio Stephen King ha dicho que hasta que Clive Barker no empezó a escribir, los demás habían estado durmiendo, que fue Clive Barker el que los despertó y que ha visto el futuro del horror y que su nombre es Clive Barker. Varias de sus libros de sangre se han llevado al cine, voy a dejar todos los trailers que encuentre y además también se pueden encontrar en cómics. Además tiene dos videojuegos, uno llamado Jericho y el otro Undyne. Así que ratoncillos, esta es la recomendación que traigo hoy. No olvidéis el like, por favor, suscribíos que es gratuito, dadle una oportunidad a Clive Barker, si os gusta el terror no os va a decepcionar. Nos vemos aquí el viernes, sed muy felices y leed todo lo que podáis.